Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a pedir su atención unos minutos. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Versículos 15 al versículo 22. Dice la palabra de nuestro Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al versículo 22. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Sígueme tú. Bien, oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, sea, Señor, glorificado tu vida en nuestras vidas. Sea adorado, Señor. Sea bendecido tu vida, tu señorío, tu grandeza. La ensalzamos hoy. Y gracias por manifestarte de manera poderosamente en nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, por tu señorío, por tu gloria, por tu bendición, por tu honor. En el nombre de Jesús, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Les prometo no hablar más de 30 minutos. Por lo tanto, les voy a pedir que pongan mucha atención y les prometo que será de grande bendición para sus vidas. ¿Sabe usted que la Escritura dice: y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar? Dice el Señor que Él nos llama a nosotros reparador de portillos y restaurador de calzadas, de caminos que reparar. Eso se llama ministerio de consolación, ministerio de restauración. Y quiero ponerles el ejemplo. Nosotros somos como una casa, y la casa con el tiempo tiende a deteriorarse. Con el tiempo empieza a afectar su techo, sus paredes. Ahora que está lloviendo, resulta que Lupita me ha dicho: oye, ¿por dónde se mete el agua del cuarto? Se metió el agua, no sabíamos por dónde. Oye, pues está todo bien revocado, ¿por dónde se metió el agua? ¿Por dónde? Dice: pues Lupita, ya puse una toalla allí, mira, hay unos zapatos que tú compraste,
están todos mojados ahí, la suela, ay, ya los quité y los puse allá arriba. Mira, mis zapatos nuevos se van a echar a perder, ni cuenta te dice, estaban arriba del agua. Resulta que en la parte de arriba yo dejé un hoyo que no tapé. Por ahí metieron la manguera del aire acondicionado y no nos decidimos tapar ese hoyo. Y por ahí se filtra el agua. Y ahora que está lloviendo de una manera constante, el agua penetra y se escurre y se parte del cuarto, se llenó de agua. Y no nos damos cuenta porque se mete durante la noche. Por ejemplo, la noche que estuvo lloviendo y en la mañana estaba todo el cuarto, parte del cuarto, con la cama por debajo, lleno de agua. Es un portillo que se me olvidó reparar. Es una hendidura que se me olvidó reparar, que se me olvidó tapar, una rendija que no tapé. Y el Señor dice que nosotros somos reparador de portillos. ¿Sabe una cosa? Bueno, voy a hablar lo que la Biblia, pero yo recuerdo que cuando yo estaba recién convertido, alguien quiso reparar algunos portillos de mi defectuosa vida juvenil, pero lo hizo de una manera muy desagradable. Alguien me dijo que yo era como un burro sin mecate. Sí, pareces un burro sin mecate, que necesita ser amarrado. Necesita ser atado con un buey manso para que se amanse. Así me llamaron la atención. Pero yo veo a nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, cómo nos da el ejemplo de cómo reparar portillos, cómo reparar rendijas, cómo restaurar calzadas. Y por lo menos, el Señor reparó 7 portillos en la vida defectuosa del apóstol Pedro. Y lo hizo de una manera tan sabia, como enseñándonos a nosotros cómo debemos tratar a nuestros hermanos, a los que son hijos de Dios, a los que han sido salvos. Este mensaje del día de hoy, hermanos, será un golpe duro a los predicadores violentos, groseros, agresivos, que se dedican, hermanos, a humillar a la gente. Y el mejor ejemplo que nos da el Señor es Él mismo. Es cierto que muchas veces Él habló fuerte, pero lo restauró. No solamente Él infirió la herida, sino también la restauró. Como cuando le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pero vamos a ver de qué forma el Señor se dirigió al apóstol Pedro. Estoy con la introducción, hablando del tema sobre la necesidad de tener el ministerio de reparador de portillos. Y Cristo es el mejor ejemplo. Y nos da ejemplo cómo nosotros podemos reparar los portillos de nuestros semejantes o de nuestros hermanos. El apóstol Pedro, la Escritura dice que el Señor se manifestó a él de una manera poderosa. Ustedes conocen la historia de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor fue tan gloriosa en la vida de Pedro, que se manifestó desde que él se resucitó, o lo resucitó el Espíritu Santo. La Biblia dice que él corrió más a prisa, que San Juan corrió más a prisa que él, pero él se introdujo en la cueva. Esta reparación del Señor en la vida de Pedro fue después de que Cristo resucitó. Usted puede leer el contexto que el Señor Jesús les pidió a ellos de comer y ellos dijeron, no tenemos que darte de comer porque hemos pescado toda la noche y nada hemos encontrado aquí. Entonces el Señor nos dice, o les dice a ellos, tiren la red a la derecha. Y en obediencia al Señor, tiraron la red a la derecha.
Y sacaron, ¿saben cuántos peces? 153 peces. Y cuando llegaron a la playa, encontraron al Señor que había puesto unas brasas y un pez asado. Y dijo el Señor, traigan los peces, todos vamos a comer, y tenían pan. Pero aquí, sin entrar todavía en los puntos de cómo el Señor reparó los portillos de Pedro, les dijo que tiraran la red a la derecha, lo cual significa, hermanos, que si nosotros nos guiamos por la dirección del Señor, entonces nosotros podríamos encontrar de manera más fácil peces para la gloria de Él. Y no empalizada, ni ramas viejas, ni peces llenos de tanto hueso, ¿no? Hay peces que en lugar de tener carne tienen huesos, sino peces buenos, que glorifiquen el nombre del Señor. A la obediencia del Señor, a la fe que tuvieron en Él, a la guianza del Señor, tiraron la red y sacaron 153 peces. Ellos habían intentado pescar toda la noche y nada habían logrado. Por cierto, Pedro dijo, voy a pescar después de que Cristo había resucitado. Volvió a su profesión antigua, a su oficio antiguo. Llegó un momento en que el Señor nuevamente platica de manera personal con el gran apóstol, con el apóstol Pedro. Y lo primero que el primer portillo que el Señor quiere cerrar en la vida del apóstol, es esto, de que el Señor le pregunta a él. Lo que les voy a enseñar hoy, hermano, es una inferencia implícita, está dentro del texto que acabamos de leer. El Señor le hace una demanda en primer lugar a Pedro de una manera individual, personal. 3 veces le dijo, ¿me amas? Personal. No le preguntó a sus discípulos en coro, ¿cuántos me aman? Todos te aman. No, Pedro, ¿me amas? Entonces el Señor quiso reparar primeramente el portillo, la rendija, el defecto de Pedro, siempre de estar hablando en forma personal, pero siempre comparándose con los demás. Él demanda de cada uno de nosotros, hermanos, un amor personal suyo. Y fíjese, le voy a decir algo. La demanda y la salvación que el Señor nos da, le da a usted, es personal, ni siquiera es por familia. Hay un lema que se dice, que se enseña, que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Es decir, el hecho que su mamá sea cristiana no te garantiza a ti que tú seas cristiano. Dios demanda la salvación de manera personal al papá, a mamá, al hijo, al abuelo, a todos de manera personal. Dios nos salva por familias. La salvación del Señor es personal, es individual. Por eso a Pedro le dice, ¿me amas? Y 3 veces se lo dijo, ¿me amas? De manera individual. Algunos han dicho que nuestra relación con el Señor es como el matrimonio. Usted cuando se casó con alguien, los que estamos casados, usted se casó con una persona, no se casó con un conjunto de normas legales que establece la ley civil. Usted se casó con una persona. Usted le dijo a una persona que lo amaba y se comprometía con él o con ella, de manera individual. Y así es nuestra relación con Dios, con el Señor. Así quiere el Señor que lo amemos de manera individual. Damos la gloria al Señor. Puede darle al Señor un aplauso. Y el Señor quería dejar asentado primero en el corazón de Pedro, quiero que me ames a ti a título personal. También con Juan, también con Lucas, también con Marcos, con todos. Pero en este caso estaba tratando con Pedro. Y el énfasis y la dedicación que el Señor da a Pedro, ¿sabe por qué? Porque en ese momento el apóstol Pedro era el más desilusionado, el más triste, el más afectado, el más pisoteado. Se había peleado, había echado maldiciones, había prometido, había negado, no conozco al tal.
había prometido y no cumplió, estaba, perdón, lo que les voy a decir, estaba hecho queso el apóstol Pedro. Y luego dijo, me voy a pescar, habiendo sabido que el Señor había resucitado. Entonces el Señor estaba interesado en reparar los portillos de Pedro. Por eso lo primero que el Señor le dijo, para tomar eso como base, todas las demás cosas que el Señor le iba a decir y hacer, tenía primero que asentar la base de un amor personal. Por eso hoy nos confrontamos todos nosotros, hermanos, a reparar un portillo a nivel individual de cada uno de nosotros, de que tu amor y tu relación con el Señor tiene que ser muy personal. Personal. Cuando tú estás solo con el Señor, cuando tú estás sola con el Señor, platica con Él, dialoga con Él. En ese momento, olvídate un poquito de tu esposo y de tus hijos. Trata al Señor como si fueras el único para tu vida, de manera personal. Habla con Él. Es cierto, vas a orar con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con la iglesia, en conjunto, en público y en privado, pero sobre todo, habla con Él, platica con Él, dialoga con Él, dialoguemos de manera personal y dile que lo amas. Damos la gloria al Señor, bendecimos el nombre de Jesús. Ese es el primer portillo que hay que reparar, tu relación personal con el Señor. Hay un momento, hermanos, en que tú vas a tratar primeramente tus necesidades propias contigo, con el Señor. Así como el Señor trató con David, el rey David, así como el Señor trató como los grandes, como trató con Jacob. ¿No Jacob estuvo toda la noche luchando con el Señor hasta que triunfó en la mañana? Y que un ángel lo hirió en la cadera y venció, porque fue un trato, fue una lucha personal, fue una búsqueda personal. El trato que Dios tuvo con el apóstol Pablo fue personal. El Señor personalmente lo dejó ciego. Él en forma personal le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Él fue el que contó, que en hebreo le digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Un trato personal, un encuentro personal, una exposición personal, una relación personal, un amor personal. Damos la gloria al Señor. Entonces el Señor empezó a trabajar la vida de conflicto del apóstol Pedro. Entonces el Señor primeramente reparó, pero lo hace de una manera muy, muy sabia el Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y aquí pasa muy relacionado a esto. No solamente el amor de Pedro tenía que ser personal. Le dije a Enrique que pusiera por ahí unas palabras en griego, porque en nuestra Biblia pues está traducido este pasaje en español, pero este pasaje originalmente fue en griego, el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué? Que este amor tenía que ser un amor no solamente personal, sino un amor muy, pero muy ferviente. Basado, ¿sabe qué, hermano? En el amor ágape. Las 3 veces que el Señor se dirigió con Pedro, el Señor usó el término, fíjese, le dijo, si está ahí en las palabras que le puse, en griego están las 3 veces, en el capítulo 21, en el versículo 15, donde dice, me amas, apacienta mis corderos, en el versículo 16 y en el versículo 17, el Señor le dice a Pedro estas palabras en griego, Simón, Iona agapas me, Simón, Iona agapas me. Y 2 veces le dijo Pedro, su oídas o ti filosé. Es decir, nomás te quiero un poquito. Me tienes que amar de manera ferviente, guiado por el Espíritu Santo. Pero Pedro persistió 2 veces en su diálogo amoroso con el Señor. Te quiero solamente un poquito. Entonces, afortunadamente Pedro, en la tercera ocasión, entendió que el Señor estaba en una altura y él tuvo que entender que el Señor quería que ascendiera y que se reparara el amor defectuoso que él tenía con Cristo. Un amor muy defectuoso. Te voy a decir algo. Sabes que, bueno, no quiero decir que tú, pero muchos cristianos aman a Cristo como aman su casa, como aman a su perrito,
como aman a su gatito. También lo queremos, ¿no? Como aman al novio o a la novia. A veces aman más al novio o a la novia que a Cristo. Un amor defectuoso, un amor limitado. ¿Quién no va a querer a las cosas así? Hay quienes aman más su carro que a Cristo. Todos los días lo lavan, todos los días lo enceran, todos los días lo... Es un amor filos, limitado. Tenía que el Señor reparar el amor defectuoso de Pedro hacia él. Por eso el Señor se mantuvo firme, diciéndole estas palabras de manera directa, de manera muy frontal con el apóstol, hablando de ese amor ferviente. Simón, Yona, agapes mí, y él terco, diciéndole, su oído, tilo, filo, sé. Solamente te quiero con el amor filos. Dicen los exégetas que el apóstol Pedro tuvo que ascender para entender la demanda del Señor, que tenía que amarlo de manera profunda y ferviente. Así debe ser tu amor y nuestro amor al Señor. Él es el gran reparador de portillos. Repare nuestro amor defectuoso, limitado, egoísta, y que nos permita ascender al amor ágape, el amor del Espíritu Santo, y ser envueltos del amor perfecto de Dios en nuestra vida. Damos la honra y la gloria a Él hoy y siempre. Así era el amor de Pedro. Y quiere que le diga algo, el apóstol Pedro tuvo que ascender y el Señor alcanzó su objetivo. Estaba trabajando con el corazón de un hombre caído. Fíjese que en todo este diálogo tan amable que tuvo el Señor con Pedro, nunca lo regañó, ni le dijo pecador, maldiciento, peleonero, celoso, egoísta. No le dijo nada, de manera muy sabia. El Señor fue reparando los portillos en el corazón de Pedro. Y fue avanzando el Señor. Y mire la sabiduría, la habilidad de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Él logra el objetivo de que Pedro ascendiera de manera ferviente, ahora el Señor le dice, bueno, le dice 2 veces o 3 veces, dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Es decir, tú tienes que realmente confesarme. Es un amor que tienes que confesar ante los hombres, ante la gente, y dar a conocer lo que yo soy. ¿Sabe? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, y es lo que le voy a decir, que el Señor no sabía que la gente que estaba escuchando el diálogo que él tenía con Pedro, no sabía que Pedro lo había negado? Todo el mundo sabía. Su testimonio había sido nefasto, deteriorante. Y se habían dado cuenta que el apóstol Pedro se había peleado. Se habían dado cuenta que el apóstol Pedro había maldecido. Se habían dado cuenta que el apóstol Pedro le había cortado la oreja a un siervo del sumo sacerdote. ¿O escucharon lo que Pedro dijo? No lo conozco al tal, no lo conozco. Es Galileo, tu manera de hablar se identifica. No lo conozco al tal. Ni siquiera dijo a Jesús, dijo al tal. Como cuando dicen al tal pastor, ¿verdad? Al tal. No lo conozco. Todos sabían el testimonio de Pedro. Por lo tanto, el interés del Señor es restaurar el portillo de su testimonio ante la gente que sabía cómo se había portado él. Por eso, cuando tu portillo se haya roto por alguna mala acción y actitud de tu vida, no huyas, permite que el Señor restaure tu portillo y des la vida que el Señor quiere en ti delante de aquellos en el cual tú escucharon lo que tú fuiste o hiciste. ¿Das la gloria al Señor? Pues dale un aplauso fuerte a Cristo. Serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas, dice la palabra.
Pues yo siempre doy un consejo. Vive la vida ahí donde tú te afectaste y lleva adelante el programa de Dios en tu vida y demuéstrale a todos los hombres y a todas las personas que se dieron cuenta de lo que fuiste o lo que hiciste, que tú eres un hombre y una mujer cambiado por el Señor y que puedes ahora ser un elemento fructífero para honra y gloria de Él. Damos la gloria al Señor, bendecimos el nombre de Jesús. Como el apóstol Pedro le dice a Filemón, Onésimo, el que te robó, el que te defraudó, él recíbelo. Y a Onésimo digo, no te vayas a otra iglesia, ve con Filemón, ves ahí con él, y hablé con él. Él te va a ayudar, además él me debe a mí. Y le dije que lo que tú le debes, que me lo cobre a mí, por no decir que a mí también me debe. Allí vas a ser restaurado, Onésimo. Allí. Todo lo que fuiste, todo lo que hiciste. Parece que le robó dinero a Filemón. Le robó. Entonces Pablo era un gran reparador de portillos. Allí Dios se va a glorificar en tu vida, allí. Y Filemón se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho en ti. Y ya no te va a llamar siervo, te va a llamar hermano. Ya no eres siervo, ni eres esclavo. Te va a llamar hermano. ¿Damos la gloria a Dios? Bendecimos el nombre precioso de Jesucristo. Me decía un hermano, a mí, hermano, dice, el hermano que me agarró del pescuezo hace como un mes, dice, ya está en otra iglesia, ya es diácono. Así lo recibieron, ¿verdad? Es diácono. Y dice, me quiso pescueciar un mes antes. Digo, hay que reparar primero ese portillo, ¿no? A veces huimos de la responsabilidad y la interesa de ser reparar nuestro portillo y nos vamos donde no nos conozcan. Entonces, el Señor quería que Pedro restaurara su vida delante de todos, de Lucas, del incrédulo Tomás, de todas las mujeres, de las Marías y todo, todo el mundo sabía lo que era Pedro. Y quiero decirle, hermano, que el Señor estaba alcanzando su objetivo y lo alcanzó. Damos la gloria al Señor, bendecimos el nombre precioso de Jesús. Pero aquí hay algo, hermano, que a mí me llama la atención en este pasaje expositivo, de que el Señor sabía que el apóstol Pedro era muy jactancioso. Era muy jactancioso. Siempre se estaba comparando. Yo soy el Señor, yo no te voy a negar. Es más, voy a pelear por ti. Hasta la muerte, dijo, hasta la muerte. Voy a pelear por ti. Nadie, absolutamente, se va a comparar como yo soy. Por eso el Señor le dice de manera clara en el versículo 15, Pedro, Simón, dice el versículo 15, ¿me amas, dijo, más que estos? ¿Cuál es eso? Pues ahí estaba Juan, ahí estaba Lucas, ahí estaban todos los demás. ¿Me amas más que estos? Si el Señor le hubiera hecho esta pregunta al apóstol Pedro antes de su muerte y de su resurrección, ¿qué piensa que Pedro hubiera dicho? Pues lo que le estoy diciendo. No, Señor, no, hombre, estos no me llegan ni a los talones. Mi amor por ti, mire. ¿Por qué Jesús dijo más que estos? No se ha puesto a pensar. Porque el Señor quería reparar el orgullo, el portillo de la jactancia, el que yo sé más que tú, el que yo puedo más que tú, el que yo amo más que tú, el que yo tengo más dinero que tú, el que yo tengo más conocimiento que tú, el orgullo de que yo sé, yo puedo, yo tengo más que tú, y yo soy el mero aquí, el que más oro, el que más usa el Señor, el que tiene más dones, el más guapo. El todo, ¿verdad? El Pedro, el fortachón, el autosuficiente. ¿Por qué cree que corrió? ¿Por qué entró a la cueva después que llegaron a encontrar la cueva vacía? Siempre él era el más. Siempre comparándose inclusive con San Juan Apóstol. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, nos mandaron a orar por una persona endemoniada. Era un endemoniado. Y había un hombre, un muchacho, no quería que nadie orara. El hermano Morla nos mandó como a 7 a orar.
vayan a orar por este muchacho endemoniado. Y dijo el muchacho, para comenzar, dijo, de aquí en adelante, cuando estemos ahí, nadie ora, el que va a orar soy yo. Todos nos van a decir amén. Y como estaba en primero, dijo, bueno, pues amén. Yo voy a ser el que voy a orar, yo voy a dirigir la oración, yo soy el que Dios va a usar. Y ustedes van a decir amén. Pues estaban sujetos, él era el mero. Pues estaba en segundo y yo en primero, dijo ella. Él está subordinado a mí, ¿no? Bueno, él dice así. Nos mandaron en la camioneta del director y él se sentó adelante con el chofer, a todos nos mandó atrás. Hay gente que luego ocupa el primer asiento, ¿no? Como decía mi hermana, la servidumbre se va atrás y los que estamos más allegados al pastor, ¿verdad? Nos sentamos adelante. Nos mandaron atrás. Y cuando llegamos ahí donde estaba aquel hombre, estaba cobijado el hombre así, en la cama. Porque también supuestamente estaba tenía fiebre. Y desde cuando entramos a la casa de él, nadie va a orar, dijo, ya dijimos. Yo soy el que voy a dirigir la oración. Yo soy el ungido. Estoy en segundo, ustedes están en primero. Pero en primer lugar dijo, para orar por este hombre, primero vamos a levantarlo de la cama. Dijo, vamos, quite la cobija en el nombre de Jesús y levántelo. Y resulta que estaba mochito. Estaba endemoniado, pero estaba mochito. Vuélvele a poner la cobija. Total, hermanos, el hombre no quedó ni libre ni sano, quedó con fiebre. La jactancia de aquel muchacho después se volvió ya una burla para todos los demás. Bueno, el apóstol Pedro así era. Por eso el Señor dijo, ¿me amas más que estos? Porque el Señor quería, hermanos, que de ahí en adelante Él no tenía que compararse. Servir al Señor no lleva a ningún propósito de comparación con nadie. A todos Dios nos ha dado dones. Y todos delante del Señor tenemos un servicio que hacer, que realizar. Donde quiera que Dios lo vive. Entonces yo tenía que reparar el portillo, hermano. Ese portillo del orgullo, de la jactancia. Del que yo puedo. Fíjense que la jactancia va muy de la mano con la soberbia. Yo estoy preparando un sermón, hermanos, en la contraposición de la soberbia de Pilato y la humildad de Jesús. Pilato dijo, he aquí el hombre, el hombre humillado, el hombre lastimado, el hombre maldecido, el hombre golpeado. Y el Señor guardaba silencio como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Y luego Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y el Señor, no me contestas, dijo Pilato, no me contestas. ¿No me contestas? Y él jactancioso, lleno de soberbia, tengo poder para librarte o para no hacerlo. Solamente a esas palabras llenas de soberbia, el Señor respondió y le dice de manera firme, le dice, ningún poder tuvieras si no te fuera dado de arriba. ¿Qué nos enseña el Señor eso? Ningún poder, ninguna posición, ninguna jactancia que tengas es autoridad que el Señor te ha concedido. Todo lo que tú tienes y yo tengo, lo hemos entendido hace mucho. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué te captas tú, hombre? Dios deshace lo que es de lo que no es. Lee la Biblia. Lea Nabucodonosor. El Señor lo tornó a Nabucodonosor como si fuera un animal que tragara zacate. Lea al perverso Amán, que decía, estoy muy contento y muy feliz, pero mi felicidad se desploma cuando veo a ese miserable judío llamado Mardoqueo que no se arrodilla ante mí. De nada me sirve que la reina Esther me invite a sus festines, a sus fiestas.
Y el Señor lo vio y permitió que fuera utilizado su horca que tenía preparada para Mardoqueo, para él mismo. Bueno, esa es la jactancia o esa es la soberbia que Dios también destrona en el mundo. En el caso de Pedro, simplemente era jactancia dentro del pueblo de Dios. De quererse más, de amar más a Cristo que a sus propios hermanos. Me amas más que estos. Entonces el Señor remendó ese portillo. Ahora el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tenía que ser un amor manifestado en buenas obras. Por eso dice el dicho: el amor y la fe en las obras se ve. Y aquí me quiero sentar y decirle lo siguiente: amigos, hermanos y todos ustedes que trabajamos en la obra del Señor, si amamos al Señor, manifiéstalo en obras. Predique a Cristo. Integre una célula. Dirija una célula. Yo le dije un día a mi esposa: ¿quieres ser feliz? Haz lo que más te gusta. ¿Quiere usted ser el hombre y la mujer más feliz? Realice lo que más le gusta. Y sabe, cuando usted hace lo que más le gusta, lo está guiando el Espíritu Santo. Y si usted, hermano, es guiado para llevar adelante la encomienda más gloriosa de cuidar los intereses del Señor, es hacer lo que más le gusta. Y se le voy a decir algo. ¿Por qué el Señor el énfasis de decir 3 veces: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos? Es entender que el apóstol Pedro, si tenía que realizar una obra, tenía que y si realmente tenía que cuidar los intereses que le compete al Señor, tenía que remendar precisamente ese portillo. De que la fe y el amor que tenía el Señor, ese amor ferviente, tenía que traducirlo ahora en obras de evangelismo. Apacienta mis ovejas. Le voy a decir algo. No le dijo el Señor a Pedro: dedícate a seguir pescando, o dedícate a hacer otra cosa. No, apacienta mis ovejas. Para eso yo te llamé, para eso. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Apacienta. Traduce tu amor ferviente. Si ahora aceptas que mi amor hacia mi persona es un amor ágape, entonces apacienta mis ovejas. Pero esto se lo está diciendo con amor. Repito, ni siquiera lo estaba regañando. Y estaba pisoteando todo lo que él era como persona. Y vaya que Pedro tenía muchísimos defectos. Nomás le dijo: apacienta mis ovejas. Por eso honro, hermano, y Dios lo honra, todas las mujeres y hermanos que dedican su espacio de tiempo a trabajar en los intereses del Señor, en la obra del Señor. Y podemos decir como el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Bueno, hablando de la casa humana, dice el Señor: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lo más preciado, lo más glorioso, lo más significativo, lo más trascendental, hablar y comunicar el Evangelio. Yo creo que el Señor no se enoja ni que usted dedique un tiempo, un espacio a su familia, a su trabajo, al esparcimiento. Pero tiene que ver prioridades. La prioridad, hermano, son los intereses del Señor. Apacienta mis ovejas. Podemos compararnos de Pedro. Pedro aquí es un tipo de la iglesia de Cristo. Y si el Señor reparó los portillos en la vida de Pedro, también la quiere reparar los portillos en nuestra vida. Y vaya que tenemos muchos. A lo mejor se nos está metiendo el agua como el agua que está metiendo en mi casa y no nos damos cuenta. A lo mejor dejamos un portillo allí y se está metiendo el agua. Y está negando nuestro cuarto, se está negando nuestra casa. Y no tapamos ese hoyo, no tapamos esa rendija. Recuerde que el Señor nos llamó a ser reparador de portillos y restaurador de calzadas. A Él sea la honra, la gloria hoy y siempre. Bendecimos el nombre precioso de Jesús. Pero también nos menciona, hermanos, que el amor del Señor
en la vida de Pedro, tenía el Señor que reparar un sexto portillo, que era que él era muy, no solamente muy autosuficiente, él tenía un problema con su carácter, en el sentido que él era muy posesivo, esa es la palabra. Era muy posesivo y siempre quería él que se hiciera su voluntad. Así. Tuviera o no tuviera la razón, se hace lo que yo digo. Se hace lo que... Y eso también aplica a las mujeres. Aplica a los hombres y a las mujeres. Fíjense lo que dice el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde tú querías. Tú querías hacer esto, ibas y lo hacías. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Quién es el otro? Pues el Señor. Cuando eras joven, inmaduro, lleno de defectos, hacías lo que tú querías, ibas a donde tú querías ir y lo hacías y lo ejecutabas. Por lo tanto, de aquí en adelante te va a ceñir otro. Él nos va a ceñir. Y quiero decirles, hermano, que Dios respeta nuestra voluntad. Él quiere dominar nuestras vidas en su voluntad. Y nunca será para mal, siempre será para bien. Tomémoslo cuenta a Él en la guía de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, cualquier área. Su vida, su familia, su trabajo, la iglesia, todos sus hijos, sus hijas, todo. Lo que usted es y lo que usted hace y lo que usted tiene, vamos a tomarlo en cuenta. Él debe ceñir nuestra vida. Él debe reparar esa portillo de nuestra vida. ¿Cómo nos equivocamos en esto, hermano? En hacer nuestra propia voluntad. Dejar la iglesia, dejar la familia, dejar el trabajo, dejar la responsabilidad del Señor y hacer lo que uno quiere. Porque a veces uno es inmaduro, porque a veces no ora uno, porque a veces otro lo desmotiva a uno y otros nos dicen sobre otras cosas y dejamos de hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. Así era Pedro, y el Señor, antes de mandarlo a pastorear, antes de mandarlo a predicar, tenía que reparar esos portillos. Tenía que reparar. Y finalmente, mire, qué bonito, qué hermoso. El Señor dejó al final una situación del apóstol Pedro. Él tenía que dejar de ser contencioso. Mientras él estaba platicando con el Señor, el apóstol Juan los iba siguiendo. Entonces Pedro estaba platicando con él y lo mira al apóstol Juan. Versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El que se recostaba al Señor, pues era obvio que era Juan. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Y el Señor le responde de manera clara, directa, no ofensiva. Algunos dicen que ofensiva, no, yo no lo creo. El Señor le dijo, si yo quiero que Él venga, que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. ¿Qué a ti? Tú sígueme. Dice, el Señor tenía que reparar. Yo pienso que ahí tenía que reparar también el asunto de que Pedro era muy... Hay una palabra para... Era un evasivo del diálogo importante. Estaba hablando sobre algo importante y de pronto desvió su atención en Juan. Dijo el Señor, espérate, yo estoy tratando contigo ahorita. A ti no te debe importar Juan. Yo estoy tratando de reparar tu vida a ti, personal. ¿A ti qué te importa Juan? Y el Señor le dijo, tú ven y sígueme. ¿A ti qué te interesa Juan? Que ¿sí? Deja de estarte comparando con los demás.
Deja de estar viendo los defectos de los demás. Yo estoy reparando tu casa hoy. Ojalá si el Señor se lo hubiera dicho como le estoy diciendo yo, pero el Señor nomás le digo que a ti, tú sígueme. Y en ese sentido, mis hermanos, el Señor estaba alcanzando su objetivo de ser el gran reparador de las rendijas de nuestra alma, el gran restaurador de nuestra vida. Dame un aplauso al Señor. Él es el gran, hermanos, restaurador, el gran reparador para tratarnos con nuestra vida. Y lo hace de una manera muy personal. Porque ¿cuántas rendijas tenemos? ¿Cuántos hoyos? ¿Cuánta agua se mete a nuestra casa? Mis hermanas, mis hermanos, en este sentido tenemos que hablar con el Señor de manera muy personal. Así que todas estas cosas que el Señor trató de manera, mientras se acerca el grupo, vamos al grupo de alabanza, vamos a recapitular esto. Esas 7 cosas que el Señor reparó en él. A lo mejor el Señor, a lo mejor nosotros no tenemos 7, a lo mejor tenemos 10 portillos, 20, irresponsabilidad, crítica, desosiego, impaciencia, ansiedad, infidelidad en nuestra vida, en nuestros dineros, tantas cosas que el Señor necesita reparar. Si el Señor reparó en el apóstol Pedro, tuvo que hacerlo entender que su amor tenía que ser personal, muy ferviente, confesado ante los hombres, un amor humilde, exento de toda jactancia, manifestado en obras, en lo más maravilloso que es predicar a Cristo, un amor dirigido por la voluntad del Señor y un amor libre de contención. Pero a lo mejor el Señor quiere reparar en nosotros muchas cosas que solamente Dios sabe lo que tú y yo tenemos. Así trata el Señor. Y olvídate de la iglesia o olvídate del hermano. El Señor va a tratar contigo de manera personal, único. ¿Qué puede el Señor tratar contigo hoy? En tu relación con Él. Solamente Él lo sabe. Tú no eres menor que Pedro. Escucha esto. No eres mayor que tu hermano. Su amor, su gracia y su benevolencia es igual para todos. Dios no hace excepción de personas. Y tu amor o el amor de Cristo hacia tu vida es tan grande que trata contigo de una manera personal. Vales tanto, tienes tanto significado ante los ojos de Dios, que Dios te habla a ti de manera personal. Si Dios te tiene a ti dentro de la iglesia del Señor, es porque vales tanto como lo valgo yo, como lo valen los grandes predicadores que tiene la iglesia del Señor, tanto de los que viven como los que han partido. Llámese Billy Graham, Luis Palau, Villa Ávila, grandes los predicadores del pasado, como Finney, Carlos Wesley, Juan Wesley, Jonathan Edwards, Savonarola, grandes hombres que murieron sacrificados por Cristo. Tenemos tanto valor y significado ante el Señor. Lo que sí te digo, que para que Dios nos use, con esto voy a terminar para hacer un llamado, para que Dios te use y me use a mí de una manera muy significativa, necesario es que el Señor tape los portillos. Necesario, indispensable es que el Señor tape los portillos. Y necesario es que tú y yo nos dejemos que Él tape los portillos en nuestra vida. Que tu casa no se llene de agua, no se anegue de agua, como en mi casa, que ni cuenta me di, hasta los zapatos tenían agua, porque no tapé un hoyo, por descuido, por indiferencia. Y te estoy diciendo esto, hermano,
no con actitud de regaño, sino con amor, tal cual Cristo fue con el apóstol Pedro. ¿Sabes una cosa? Pedro lo entendió. De pie te voy a decir lo siguiente, ponte de pie. Pedro no amaba la vida, era inmaduro. Pedro no le gustaban los días buenos, le gustaban los días malos, era muy violento. Pedro no refrenaba su lengua, era muy maldiciento, muy peleonero, muy autosuficiente, muy jactancioso. Y él ya anciano, él escribió, ya quizás con mano temblorosa, escribió Pedro: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígalo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él lo entendió porque el Señor alcanzó su objetivo y remendó los portillos en la vida de Pedro. Y tú y yo tenemos que entender el del trato que el Señor hace con nosotros, que Él desea remendar los portillos que tenemos tú y yo. Nunca es demasiado tarde para que nuestra casa sea reparada. Fíjate lo que dije. Nunca es demasiado tarde para que nuestra casa, nuestro hogar espiritual sea reparado. Démosle la oportunidad al Señor de remendar esas rendijas, esos portillos. Él es el gran reparador de portillos y es el gran restaurador de las calzadas. A Él sea la gloria, la honra, hoy y siempre. Levanta tus manos al cielo. Que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida de una manera poderosa. Dile al Señor: aquí estoy, Señor, delante de ti. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por tu amor. Mi trato contigo es personal. Doblego mi voluntad, Señor, a la voluntad, a la guianza del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre precioso de Jesús, te doy la gloria y la honra hoy y siempre, Jesús. Bendito eres, Señor Jesucristo. Gracias por el trato personal y amable. Es un trato muy amable de Jesús contigo. Él es el gran caballero. No te va a regañar. Es el gran caballero. Escucha esto. No te va a humillar. Así como trató a Pedro, también te trata a ti. Con tanto amor. Porque Él quiere usarte. Pedro era su hijo, sí era su hijo. Lo amaba Jesús, pero tenía portillos abiertos. Era un hombre especial en las manos del Señor, sí lo era. Le encomendó una gran labor al Señor, sí se le encomendó, pero tenía portillos abiertos. Lo mismo tú, lo mismo yo. Te ama mucho el Señor. Quiere usarte el Señor, pero es bastante posible que tengamos portillos abiertos y nuestra casa espiritual esté deteriorada. Gracias, Jesús. Gracias. Te damos la honra, la gloria, Señor, con todo mi corazón. Bendito eres, Señor, desde ahora y para siempre. Ahí donde está, siente la presencia del Señor en tu vida. El Espíritu Santo obra en tu vida y en tu corazón. En el nombre precioso de Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, hoy y siempre. En el nombre precioso de Jesús.